Y bienvenidos al consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y en este espacio vamos a estar dialogando acerca de las principales consultas relacionadas al régimen de visitas y pensión de alimentos, que es el tema de hoy que vamos a abordar. Para ello hemos invitado especialmente a la doctora Doris Apaza Quispe, defensora pública del Centro Alegra de Lima Este. Bienvenida, doctora, a nuestro consultorio legal. ¿Cómo está? Muchas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos y para las personas que se van conectando, como todos los jueves, estamos conversando acerca de un nuevo tema que es régimen de visitas y pensión de alimentos. Y para ello, doctora, respecto a este tema, vamos a iniciar dando un poco de preámbulo y así las personas van dejando sus preguntitas a través del chat y los invitamos a que nos sigan escribiendo. Doctora, me gustaría pedirle por favor si nos pudiera brindar alcances generales sobre las figuras jurídicas tanto del régimen de visitas como de pensión de alimentos. Bien, con respecto a estas dos figuras, debemos decir que la pensión de alimentos eh, es muy importante para los niños, niños y adolescentes menores de edad. Pues muchas veces los padres, cuando están en un proceso de separación, de divorcio, suelen pues desproteger al niño, niño y adolescente, porque es evidente que ellos no pueden valerse por sí mismos y requieren que sus padres le provean esta pensión de alimentos. He ahí el papel preponderante de la pensión de alimentos que le corresponde como obligación legal y moral al padre que le corresponde prestarla, ¿no? En cuanto al régimen de visitas, podemos decir que es un derecho del niño a ser visitado por el progenitor que no está a cargo de la tenencia. Sin embargo, también se puede resaltar que es un derecho del padre a visitar a su hijo para mantener esta comunicación, este contacto, sobre todo el vínculo afectivo, que eso también se puede extender a la familia extensa. Correcto, doctora. Entonces, si estamos comprendiendo de la conversación que estamos teniendo, que tanto el régimen de visitas y pensión de alimentos, si bien es una obligación legal, es también una obligación moral que tienen los padres con respecto a los hijos. Correcto. Correcto, doctora. Y justamente ya nos están dejando preguntitas, darle la bienvenida a las personas que hoy día nos están acompañando en esta nueva edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los invitamos a, por supuesto, compartir esta transmisión para que más personas se puedan unir y nos dejen sus preguntitas y, por supuesto, también nos dejen sus corazones en la transmisión. Doctora, continuando con nuestras preguntitas, ¿cómo se solicita una pensión de alimentos paso a paso? A ver, la norma nos permite dos vías, concretamente. Los padres no están obligados necesariamente a recurrir a la vía judicial, porque en la práctica muchos de nuestros usuarios recurren o quieren recurrir al ámbito judicial y definitivamente el ámbito judicial suele ser muy, digamos, los procesos a veces largos, tediosos y genera de repente un poco más de conflicto. Yo recomiendo primero agotar la vía conciliatoria, que no es un requisito, pero se le pregunta al usuario si hay la posibilidad de que ambos padres, es decir, estén en la disposición de que puedan arribar a un acuerdo conciliatorio. Si hay esa situación, entonces se firma el acta de conciliación y el acta de conciliación tiene un valor legal y se puede ejecutar en caso de incumplimiento. Solo en el caso de que el progenitor, padre o madre, que no cumpla con su obligación o no desea llegar a una conciliación, puede acudir y recurre a nuestros servicios para iniciar la demanda de alimentos. Y es ahí donde el juez va a decidir el monto de la pensión que está obligado el padre o madre que, digamos, que debe cumplirla, ¿no? De manera obligatoria. Claro, doctora, entiendo. Y justamente en un momento más vamos con las preguntitas de Mila, Rosa y Avisita. Un momento más que ahora vamos por allí y queremos aclarar también un punto importante, doctora, que usted acaba de señalar. Al momento de solicitar una pensión de alimentos, ¿existe, digamos, una cuota 50-50 todo el tiempo entre los padres o de qué depende para que el juez estime un monto específico? A ver, esta fórmula del 50 y 50 no es necesariamente se aplica en todos los casos. En Ujú. principio, el juez va a regular la pensión de alimentos teniendo en cuenta siempre las necesidades del menor alimentista y las posibilidades del obligado, o sea, la capacidad económica del obligado. Ahora, mucho influye también se ve en la práctica que tratándose, por ejemplo, de un bebé, un infante, entonces la mamá no puede en esa etapa, pues, trabajar
porque tiene que también atender los cuidados y necesidades del menor. Entonces se tiene que ver esta situación y también otro punto importante, valorar el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Que es el esfuerzo que hace la madre en el cuidado, en la atención del niño adolescente, y este aspecto también tiene que tener en cuenta el juez al momento de emitir una sentencia. Claro, doctora, entendemos y un punto importante también para poder seguir conversando más adelante. Le damos la bienvenida también Karina, Margaret, Liz, nos comentan buenos días, bienvenidas y bienvenidas a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Los invitamos a seguir compartiendo nuestra transmisión para seguir con nuestro tema de hoy, régimen de visitas y pensión de alimentos. Doctora, aquí vamos con una pregunta sumamente relevante que también puede relacionarse como un mito. Si no brindan pensión de alimentos a mi hijo, ¿puedo entonces restringir al otro padre el régimen de visitas? A ver, no se puede restringir el régimen, o bueno, si no hay régimen de visitas, no se puede restringir las visitas al niño porque es el derecho del niño, niña o adolescente a tener contacto, comunicación con su padre. Si, como dice la usuaria, no está cumpliendo con los alimentos, el primer paso, inmediatamente accionar. En el ámbito extrajudicial tenemos la vía conciliatoria, o en todo caso, si no hay esa disponibilidad o como acaba de mencionar, no cumple o no quiere cumplir, inicia el proceso de alimentos para que el hijo pueda contar con una pensión, ya sea un monto fijo o en porcentaje, de acuerdo a las circunstancias y al caso en concreto. Correcto, doctora. Y vamos con esta última preguntita para pasar de frente al chat, que también es sumamente importante, y es que nos comenta que en materia de pensión de alimentos y régimen de visitas, no solamente tenemos la vía judicial, ¿verdad? ¿Qué otras vías tenemos para poder acceder a estos derechos? Pues bien, como lo he comentado y quiero enfatizar, se puede iniciar o llegar a estos acuerdos tanto en el extremo de pensión de alimentos o régimen de visitas a través de un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También pueden recurrir a las defensorías municipales del niño, niño y adolescente, que en todos los distritos cuentan con sus demunas, de tal manera que ambas partes, ¿no?, puedan arribar y conciliar tanto en régimen de visitas como pensión de alimentos, porque son las partes que conocen mejor su situación económica para poder llegar a un acuerdo sobre pensión de alimentos y conocen sus tiempos y conocen su realidad para arribar también sobre acuerdo de régimen de visitas, sea con externamiento o sin externamiento. Y en caso esto no prospere, tenemos la vía judicial. Tratándose de pensión de alimentos, se interpone la acción ante el juzgado de paz letrado de la jurisdicción donde domicilia la usuaria o a elección de esta. También puede ser del domicilio del demandado. Y en el caso de régimen de visitas, se interpone ante el juez de familia del lugar donde se encuentra el niño y niña o adolescente. Correcto, doctora. Entonces, con esas precisiones nos vamos al chat que nos están escribiendo por aquí. Empezamos con Mila, nos dice, ¿cómo hago para empezar una demanda? Paso a paso. Ya, el primer paso. Si quiero iniciar una demanda, tengo que tener todos los requisitos que exige la ley. Acreditar el entroncamiento familiar con el acta de nacimiento. Ojo que se tiene que ver si es un niño, si se encuentra reconocido o no reconocido, porque si no está reconocido, sí podemos hacer la demanda, pero es un proceso especial, porque la ley nos permite un proceso único y proceso especial. En este caso, proceso único corresponde iniciar la demanda de alimentos y tenemos que tener los requisitos: fotocopia DNI de la madre, el acta de nacimiento que acredita el troncamiento, ¿no?, el vínculo consanguíneo con el padre, la constancia de estudios, los recibos de todos los gastos, ¿no? De repente, si este niño está cursando estudios en una entidad privada, los recibos de gastos de la pensión de enseñanza, contar con la dirección del domicilio del padre. Y con todos estos requisitos podemos iniciar ya el primer paso, interponer la demanda de alimentos. ¿Y dónde se interpone esta demanda? Es competente el juez de paz letrado, ¿no?, del lugar donde se encuentra la usuaria o del demandado. La ley permite que la usuaria pueda elegir. Generalmente nuestras usuarias recurren al juzgado de paz letrado del lugar de su domicilio, porque es más cercano. Y en esta etapa, en el terreno judicial, también tenemos una etapa de conciliación judicial donde también el juez permite que las partes puedan arribar a un acuerdo conciliatorio.
¿Y la conciliación judicial en ámbito, por ejemplo, de servicios que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene algún costo? Absolutamente. No tiene ningún costo. Es totalmente gratuito. La justicia en el ámbito de derecho de familia es completamente gratuita. Nuestros servicios como defensores públicos que brindamos atención en estas materias también es gratuito. Correcto, doctora, muchas gracias por las precisiones y seguimos con las preguntitas. Vamos ahí en orden. A visita nos dice, una consulta. El padre de mi hijo tiene adicción y no le permite brindar la pensión, pero aún él trabaja. ¿Se puede solicitar en esos casos? Por supuesto. Sí, el hecho de que tenga una adicción no le exonera de su obligación alimentaria, ¿no? Inclusive es muy recurrente y suele llegar a nuestras oficinas que alegan, ¿no? Argumentan esta situación para desprenderse de su obligación. Aún así, si cuenta con un trabajo, así sea informal, no necesita que esté en planillas, igual tiene derecho ese niño para, a través de su madre, por supuesto, interponer la demanda por ser su derecho. Correcto, doctora. Y en el caso de que se conozca que el padre que está siendo o padre o madre demandado en el proceso no cuenta con un trabajo, igual se le puede demandar. Por supuesto, muchos demandados en un proceso de alimentos argumentan esta situación, ¿no? Que no cuenta con ingresos o que tiene trabajo informal. Sin embargo, se debe priorizar aquí el interés superior del niño, ¿no? De tal manera que el padre, pues el padre que ha engendrado un hijo, es una vida, tiene que hacerse responsable de sus obligaciones, ¿no? En este caso alimentarias. Entonces, ese argumento no es válido. Aún más se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Que de acuerdo a nuestra jurisprudencia, ya, los jueces han tomado como referencia para establecer una pensión de alimentos la remuneración mínima vital. Correcto. Y en este sentido, los padres tienen que buscar fuentes de ingreso para cumplir con esta responsabilidad, por ser el derecho del niño. Correcto, doctora, entonces no hay exoneración por ese lado. Vamos un poquito más rápido avanzando con las preguntitas porque son varias las que nos han llegado. Nos señalan dos preguntitas que si bien es cierto no están tan conexas, pero que igual les vamos a responder dado que estamos conversando con la Defensa Pública, que es uno de los servicios bandera de nuestro ministerio. Doctora, nos dicen, José Edgar, una consulta, mi padrastro no cumple con las medidas de protección, ¿qué tengo que hacer ahí? Ya, en este caso, ante el incumplimiento de las medidas de protección, lo que se tiene que poner es a conocimiento del juzgado de familia de dicho incumplimiento y generalmente dentro de las medidas de protección hay apercibimientos. En caso de incumplimiento, se puede pedir pues para que se ejecuten estas medidas bajo apercibimiento, en caso de resistencia, de ser denunciado por resistencia y desobediencia a la autoridad. ¿Y ello podría implicar el internamiento a un centro penitenciario? En algunas medidas de protección, primera, digamos, una advertencia legal es una detención de las 24 horas. Entonces, en todo caso, José Edgar tiene que colocar sí o sí en el conocimiento de la autoridad que se ha vulnerado estas medidas. Así Correcto. es. Continuamos. Aventura nos está haciendo una preguntita. ¿Puedo hacer trámite de divorcio cuando aún tengo en curso procesos de tenencia? Sí, en efecto. Si bien es cierto, el proceso de divorcio se tramita ante los juzgados especializados de familia, no quita la posibilidad de que pueda iniciar un proceso de régimen de visitas o de alimentos, porque eso está relacionado más que nada con los derechos del menor, ¿no? El tema del divorcio es más que nada para disolver el vínculo conyugal entre los cónyuges o a un cónyuge. Correcto, doctora. Seguimos con las preguntitas. Milagros nos consulta acerca de los números de contacto de la Defensa Pública. Bueno, tenemos dos canales importantes. Tenemos la línea gratuita, el 1884, donde podrán absolver sus consultas legales y también la van a derivar con un defensor público para la absolución de sus consultas o patrocinio legal. También tenemos nuestra página web www.minjus.gov.p/defensa pública, donde podrán conocer también la ubicación de todas nuestras sedes a nivel nacional.
Correcto, doctora. Asimismo, como nos señalaba bien, podemos también acudir a lo que es defensa pública de manera presencial y si Milagritos o la persona que las personas que nos están acompañando hoy día desean conocer cuál es el centro más cercano a su domicilio, pueden ingresar a www.gov.p/defensa pública. Estos canales vamos a ir de todas maneras compartiéndolos a lo largo de la transmisión. Sigamos con nuestras preguntitas del chat y los invitamos, por supuesto, a seguir compartiendo nuestra transmisión. Ya somos más de 200 conectados, así que vamos a continuar con nuestro consultorio legal. Diana nos señala, yo hice una demanda de alimentos. ¿Qué pasa si la persona se fue fuera del país? En principio, habría que ver el caso si la parte demandada ya tiene conocimiento de la demanda, ¿no? Es decir, ya se ha incorporado o se ha personado este proceso, ¿no? Tiene conocimiento. La usuaria o la persona que está demandando puede continuar con su proceso, no tendría por qué perjudicarse. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasan los usuarios? O digo, los demandados, pues quieren evadir a toda costa su obligación, pero para ello también es importante recalcar que la norma nos permite pedir o solicitar el impedimento de salida en caso tengamos esta sospecha o esta intención de que algún demandado quiera irse fuera del país con la intención de evadir su obligación alimentaria. Pero en esa situación, yo creo que no tendría por qué interferir el proceso. Tendría que continuar con su Continúa el proceso porque proceso. tiene conocimiento, está válidamente emplazado. Y si existe una sentencia que emita la pensión de alimentos y la persona se encuentra fuera del país, ¿cómo se ejecuta esa sentencia? Sí, habría que iniciar una propuesta de liquidación de pensiones alimenticias devengadas, que esto va a correr desde del día siguiente de la notificación de la demanda, porque tiene que establecerse el periodo de liquidación para que el juzgado pueda liquidar y en su momento aprobar y requerir el pago. En caso de incumplimiento, esto puede terminar con una denuncia penal ante la Fiscalía Penal competente por el delito de omisión de asistencia familiar. Correcto, doctora. Y ahora que está hablando acerca del delito de omisión de asistencia familiar, entonces podríamos decir que no dar pensión de alimentos a los hijos es un delito. Termina siendo un delito. Recordemos que la pensión de alimentos inicia el primer paso con una demanda civil, pero cuando el juez establece en sentencia una pensión de alimentos y esta pensión de alimentos se liquida y se establece la deuda debidamente aprobada y requerida por el juzgado para el cumplimiento del pago y no cumple, evidentemente esto va a terminar en una denuncia penal por el delito de omisión asistencia familiar. De lo que podemos ver que incumplir con la obligación alimentos va a generar dos consecuencias, tanto civil como penal, y termina siendo un delito efectivamente. Si no se acata el lado civil, que es efectivamente brindar lo que el juez ha señalado. Así es. Correcto, doctora. Seguimos con nuestras preguntitas, nos están llegando varias. Justamente nos están mandando un saludo desde Puerto Bermúdez de Pasco. Muchos saludos y muchas gracias por conectarse al consultorio legal. Continuamos. Margaret nos dice, en el 2009 se dio una sentencia de 200 soles. Hoy mi hija tiene 18 años y no le ha dado ni un sol. ¿Cómo proceder ahí? Bueno, aquí en este caso podríamos iniciar dos acciones legales. Sobre esa pensión de alimentos ya establecida judicialmente, podría plantearse y formular la propuesta de liquidación de pensiones devengadas durante todos esos años que el obligado, el padre, no ha cumplido con abonar, de tal manera para poder requerir el pago de dichas obligaciones bajo apercibimiento de caso de incumplimiento de ser denunciado penalmente. Ahora, sin embargo, es verdad que dicho monto ya no justifica, ya no permitiría cubrir posiblemente ya las necesidades, más aún si ya el alimentista ha adquirido la mayoría de edad. Lo que podría hacer también es iniciar un proceso de aumento de pensión de alimentos porque es evidente que han aumentado las necesidades del alimentista y posiblemente también ha aumentado las posibilidades o la capacidad del demandado. Entiendo, doctora. Entonces, en ese sentido, esperamos haber absuelto esta duda y si no, por supuesto, lo seguimos leyendo a través del chat. Karina nos dice, tengo un proceso de alimentos hace más de 2 años con sentencia y hasta ahora el demandado no aporta. ¿Cómo se realiza este proceso de ejecución de sentencia? El primer paso es formular la propuesta de liquidación de pensiones alimenticias devengadas. Generalmente, en etapa judicial, se apertura una cuenta en el Banco de la Nación, una cuenta especialmente de alimentistas. Entonces, con los estados de cuenta
que facilite la usuaria, se puede adjuntar y demostrar, ¿no? Que no ha hecho ningún abono o si ha hecho abonos parciales, se demostrará como sustento con los estados de la cuenta de los alimentos y se tiene que formular la propuesta de liquidación de tal manera que se va a correr traslado al demandado para que él pueda absolver. Generalmente se establece un plazo de 3 días. En caso de incumplimiento, se va a practicar la liquidación de pensiones alimenticias devengadas con los respectivos intereses legales. Correcto, doctora. Y aprovechando también la ocasión, preguntarle acerca de un mito del cual se habla bastante, y es que los padres están obligados solo a dar pensión de alimentos hasta los 18 años. ¿Eso es verdad? No es verdad. Eh, En principio, es obligación de los padres, papá o mamá, proveer con los alimentos. ¿Qué pasa si papá abandona el hogar conyugal o se separa? Es la obligación del padre o del progenitor que se ha retirado del hogar contribuir con la pensión de alimentos y es hasta los 18 años. Pero excepcionalmente, ¿no? Si hay un estado de necesidad o si este alimentista está realizando estudios satisfactorios, ¿no? Excelentes, puede ser en una universidad o un instituto acreditables, puede continuar la pensión de alimentos hasta los 28 años. Ahora hay otra situación, también aquellos alimentistas que aún tengan la mayoría de edad, pero tengan alguna discapacidad mental acreditable. También puede continuar en tanto exista un estado de necesidad. Podría ser hasta permanente en el caso de discapacidad. Así es. Correcto, doctora. Entonces, el mito de que solo es hasta los 18 años es un mito. Es un mito. Correcto, doctora. Continuamos con nuestras preguntitas. Vamos a ir en orden conforme nos han escrito. No sin antes también recordar cuáles son los canales de la defensa pública y que también, doctora, nos pueda comentar qué hace la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos encontramos ubicados a nivel nacional y brindamos asistencia legal gratuita a la población de escasos recursos y sobre todo en situación de vulnerabilidad. Nuestro ámbito de servicio está básicamente abarcado en el área de asistencia legal y víctimas, en el área penal. También tenemos centros de conciliación gratuito en los centros Alegra. Y básicamente nuestro trabajo no solamente abarca en el ámbito judicial, en la primera instancia, sino en todas las instancias, policial, a nivel de segunda instancia, de tal manera que lo que buscamos es pues, que este usuario acceda a la justicia y no dejarlo en estado de indefensión. Eso sí, ¿verdad, doctora? ¿Y cuáles son los canales de comunicación si es que las personas que nos están viendo necesitan una asesoría legal gratuita en temas de familia? Bueno, tenemos la línea gratuita, la línea El Fono Alegra 1884, donde van a poder recibir la orientación legal gratuita, donde se le va a absolver sus consultas y también, de ser el caso para un patrocinio, se le derivará con un abogado defensor cercano a su domicilio. También de manera presencial nos encontramos ubicados en las distintas sedes a nivel nacional. Para conocer la ubicación de nuestras sedes pueden entrar a la página web de nuestra institución www.minjus.gov.p/defensa pública. Así es, doctora. Entonces, tienen esta opción tanto de manera telefónica como presencial para poder acceder a la defensa pública. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene desplegando diversas acciones para seguir acercándonos a la población y, por supuesto, a través de estas nuevas plataformas digitales como lo es TikTok. Doctora, continuamos con las preguntitas. Miriam dice, 3 años, el papá de mi hija no pasa pensión. Presenté los papeles a Paz Letrado y hasta ahora nada. ¿Qué puedo hacer allí? Habría que impulsar este proceso, ver cuál es el motivo por el cual se ha estancado. Muchas veces en la práctica suele pasar que al momento de notificar no ubican la dirección del domicilio del demandado, generalmente en el área de notificaciones. Entonces lo que tendríamos que ver es la razón por la cual está, digamos, paralizado este proceso, ¿ya? De tal manera para impulsar este caso. De tal manera, si fuera una situación que está pendiente para hacer una propuesta de liquidación, inmediatamente plantearla de tal manera que activamos el proceso y poder de esta manera pues reclamar los devengados y esta deuda tiene que ser debidamente pagada por el obligado. ¿Y estos impulsos procesales también forman parte de los servicios que ofrece la defensa pública de manera gratuita? Así es.
así es, nuestro trabajo no solamente es iniciar acciones como demandas en las materias que estamos tratando, por ejemplo, sino también interponer recursos de apelación y todos los medios impugnatorios que la ley nos permite, ¿no? Y esto básicamente, pues, para brindar todo el servicio de manera óptima y de calidad en beneficio de la población necesitada. Correcto, doctora. Entonces, Miriam, en todo caso, si deseas comunicarte para esta orientación legal gratuita, puedes marcar la línea totalmente gratuita a nivel nacional 1884 y también te puedes apersonar de manera directa a cualquiera de las sedes a nivel nacional que tiene la defensa pública y para conocer cuál es la más cercana a tu domicilio, puedes ingresar a www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública. Continuamos con nuestras preguntitas. Yonaira nos dice, ¿por qué motivos se puede quitar la tenencia a la madre? Habría que ver las circunstancias. Muchas veces, generalmente cuando el padre o la madre que está a cargo de la tenencia no permite el régimen de visitas o daña la imagen del padre o la madre, de repente de manera sistemática, O sea, ¿no? por ejemplo, hablar mal constantemente Así podría ser. es. Sí, esto podría dar, digamos, podría dar pie a variar, ¿no? La tenencia. Eso es Habría que ver importante. las circunstancias, pero básicamente la tenencia sí se puede variar. Hoy por hoy ha habido modificatorias en lo que es tema de tenencia. Habría que ver cuáles son esas circunstancias, inclusive si hay violencia familiar de la parte bueno, violencia familiar ejercida por la madre o el padre que está ejerciendo esta tenencia o tenencia y custodia, sea de hecho o de derecho. Entonces podría también dar la posibilidad que al otro padre, precisamente velando por el interés del niño, por su integridad tanto física y psicológica, podría pedir la variación de la tenencia. Así es. Eso es importante, doctora, todas estas causales que nos comenta. Pero no ser absuelta la duda y lo seguimos leyendo. María Pía nos consulta, ¿puede una hermana pedir la custodia de sus demás hermanos? ¿Cuáles son los requisitos? Sí, así es. En principio, la tenencia y custodia es respecto a los padres, ¿no? Pero si no hubiera padres, ¿no? Puede pedirle el abuelo o el hermano mayor. Los requisitos, en primer lugar, hay que acreditar, ¿no? Con los documentos el acta de nacimiento del menor, el acta de nacimiento también del solicitante para acreditar, ¿no? Hay un vínculo, que son hermanos. Acreditar también si está ya ejerciendo de hecho, ¿no? Habría que acreditar también si está cumpliendo o haciendo un rol en el apoyo y el cuidado de este hermano, por ejemplo, adjuntar constancias de estudio, de repente la constancia de asistencia a las reuniones del colegio, acreditar todos los medios probatorios que acrediten que se encuentra en condiciones y posibilidades de ejercer esa tenencia. Lo que se busca es el interés superior del niño. Y hay una edad en específico, por ejemplo, si hay un hermano que tiene 20 años porque ya tiene la capacidad de sostener a uno de sus hermanos, pero hay otro de 30 años que es mayor, pero no tiene la capacidad, ¿la edad importa al final de cuentas? Es relativo. Lo que Ujú. importa es el familiar, en este caso, en el caso que propone, eh, que mejor garantice eh, una situación de bienestar al menor alimentista. Correcto, doctor. Entonces continuamos con las preguntitas. George nos está saludando, bienvenido a nuestro consultorio legal y también hacer una pequeña precisión respecto a la página web de la Defensa Pública para que puedan conocer las distintas sedes a nivel nacional. Es www.gov.pe/defensa pública, www.gov.p/defensa pública para conocer las sedes a nivel nacional y por supuesto acceder al servicio de manera presencial. Doctora, continuamos con nuestras preguntitas. Y nos dicen lo siguiente, Julia, ¿a qué tiempo de poner la demanda de alimentos se tiene una respuesta? Mucho depende de la carga procesal de los juzgados, pero sin embargo los defensores públicos cuando interponemos nuestra demanda de alimentos, estamos muy atentos para que ésta sea calificada en la brevedad de lo posible, porque hay que ver que los alimentos no pueden esperar, es el derecho del niño que invoca a través de su madre y lo que hacemos los defensores públicos inmediatamente es entrevistarnos con el magistrado de tal manera que la demanda de alimentos sea admitida en la brevedad y ya contemos incluso con una fecha para la audiencia y generalmente en la audiencia los magistrados suelen dictar la sentencia. Lo que se busca es la celeridad de los procesos también. Correcto, doctora. Y aquí vamos con pregunta de la Roli. Hola, ¿a una persona de 60 años a más se le puede entablar denuncia por alimentos así no tenga trabajo? Hay que ver cada situación.
Habría que ver si esta persona, si tiene alguna discapacidad física, ¿no? Alguna situación que le imposibilite cumplir con la obligación alimentaria. La edad es relativo, porque ha habido muchas veces que hay padres que tienen 60 años, pero tienen su capacidad económica, pero habría que ver si la capacidad económica, si así lo permite, y a ver, también ver la situación, también si es que se encuentra, que no tenga algún tipo de incapacidad psicológica, física, que le permita, pues, ¿no? Ver si tiene fuentes de ingreso. Correcto, entonces si la Roli que nos está acompañando hoy día quiere interponer una demanda, igual lo puede hacer y lo Podría evaluará el juez hacerlo, en todo caso. así es, Perfecto, continuamos con nuestras preguntitas. Cisco nos dice, si mis hijos están siendo dañados psicológicamente, ¿se puede pedir la tenencia? por supuesto. Podría solicitarse la tenencia y podría ser también la tenencia exclusiva. ¿Qué significa que sea exclusiva? ¿Ya? La tenencia exclusiva se da cuando no corresponde la tenencia compartida. La tenencia exclusiva la ejerce el padre o la madre que mejor garantice el bienestar para el menor. Porque hoy por hoy ya contamos con una norma referida a la materia, donde ya clasifica estos dos tipos de tenencia. Y la tenencia exclusiva está referida básicamente a que uno de los padres se haga cargo del cuidado y atenciones. Y el padre que no pueda ejercer esta tenencia, le corresponderá pues el régimen de visitas. Correcto, doctora, ¿eso significa que si tengo tenencia exclusiva puedo decidir unilateralmente todos los aspectos de mi hijo o igual lo tengo que conversar con él? Por supuesto, el hecho de tener la tenencia exclusiva no le permite a la madre cerrar algún tipo de contacto, comunicación, es decir, permitirle al hijo que tenga permanente comunicación, contacto con el padre, porque precisamente lo que se busca, que el niño, o niño de adolescente, tenga este vínculo afectivo, ¿no? Con el padre o con la madre que no ejerza la tenencia. Por eso que el padre o madre que no ejerza la tenencia le corresponde el régimen de visitas. Y en ese régimen de visitas tiene todo el derecho también el padre de mantener contacto. Correcto, doctora. Entonces continuamos con la edición de hoy del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si usted se pregunta esta transmisión de qué trata, se trata de una edición que venimos desplegando semanalmente los días jueves a esta hora con distintos temas y sobre todo para poder absorber las dudas de frecuente consulta en temas de defensa pública, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, datos personales, entre otros temas. Justamente Lisetti y Gerson nos están saludando. Bienvenidos al consultorio y bienvenidos a quienes nos están acompañando y se están uniendo. Doctora, aquí tenemos más preguntitas. Misha nos pregunta, el papá de mis hijos no pasa la pensión de acuerdo a la conciliación, sino lo que él desea. ¿Qué puedo hacer allí? Ante esta situación, contamos con un acta de conciliación, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que plantear es la acción judicial de ejecución de acta de conciliación y en la misma acción plantear también la propuesta de liquidación, las pensiones alimenticias que no ha ido o que no ha abonado, en este caso el ejecutado, que es el padre. Entonces, es un proceso donde es rápido este proceso, donde no requiere audiencia. Entonces, lo primero que tiene que hacer es accionar vía ejecución de acta de conciliación. Y eso lo hacen en vía judicial. Así es. Correcto, ahora seguimos con las preguntitas. Aquí tenemos otra pregunta de Pía. Se ha buscado todos los medios para notificar y el padre cambia de domicilio. Aún así no se notifica. ¿Qué hago? Ante esta situación, sí es recurrente también, muchas veces los demandados, ya estando demandados, cambian la dirección. En principio podríamos recurrir con la información que nos proporciona el RENIEC, ¿no? Facilitando el certificado de inscripción de la RENIEC, porque tengas en cuenta que este documento tiene validez. La información que contiene, esto es, la dirección del domicilio del demandado, que contiene la ficha de la RENIEC, tiene valor y por tanto para todos los efectos, administrativo, judicial, etc. Ahora, otra opción que tenemos es solicitar la notificación vía aplicativo WhatsApp, ¿no? Esto está permitido, esto está normado en aquellos casos en los cuales no ubicamos la dirección, pero tenemos, ¿no?, el teléfono celular con el aplicativo WhatsApp del demandado y solicitar adicionalmente se notifique a través de este medio tecnológico. Ya se permite entonces esta inclusión de la tecnología. Perfecto, doctora, muchas gracias por esa precisión y un dato muy interesante. Continuamos con la pregunta que nos señala, ¿cómo se puede demandar o denunciar abandono del padre de un niño? El abandono, en principio,
No es una denuncia, sino es una constatación. Muchas veces cuando se da la situación de separación y uno de los padres se retira del hogar, deja constancia en la comisaría este abandono de hogar. Generalmente es una constatación policial que puede servir, ¿no?, para un trámite de repente de tenencia, de divorcio, pero no genera el inicio de un proceso judicial. Pero es importante dejar constancia. ¿Por qué? Porque de esa manera también estamos demostrando que el padre se ha retirado del hogar y se está desvinculando muchas veces del niño o niño adolescente. Correcto, doctora. Y también señalar los canales de contacto tanto del FUNALER 1884 como pueden ingresar a www.gov.p/defensa pública para conocer las sedes a nivel nacional. Y de todas maneras, también contamos con canales de comunicación directos en nuestras redes sociales. Nos pueden dejar un mensaje privado a través de Facebook para poder elevarlo a Defensa Pública. Por favor, no duden en tomar en cuenta estos canales de comunicación a su servicio. José Núñez nos señala, acabó sus estudios. ¿Es necesario que tenga el título profesional para la exoneración de alimentos? Para exoneración de alimentos, en principio, hay que acreditar que ha desaparecido el estado de necesidad, ¿no? Si ya sacó su título, pero no tiene 28 años, yo creo que ya cumplió con la obligación de proveer con los alimentos. Esto implica también los estudios, porque la ley, si bien es cierto, fija como una edad máxima los 28 años, pero no significa que hasta los 28 años, ya contando con un título, que ya muy bien podría ejercer su profesión y valerse por sí mismo. Entonces, la edad máxima de los 28 años es un máximo, pero no necesariamente, ¿sí? Que hasta los 28 años tenga que darle ya con Sí o título. sí. Así es. Ok, que se acredite en todo caso la necesidad para ello. Así es. Siempre el juez va a ver el estado de necesidad. Solamente se puede dar cuando hay una situación, por ejemplo, de una persona adulta con discapacidad mental o psicológica, que sí no puede valerse, y eso sí requiere pues más allá de los 28 años. Pero tratándose del caso de una persona que ya tiene su título, no tiene 28 años, pero ya tiene un título, ya cabría una posible exoneración de pensión de alimentos. Entiendo, doctora. Entonces continuamos con nuestras preguntitas y también, doctora, consultarle respecto al rol y las funciones que tiene el Ministerio de Justicia y de la Defensa Pública y consultarle también cuáles son las funciones, por un lado, de lo que es el Poder Judicial y otra del Ministerio de Justicia a través de la Defensa Pública. ¿En qué se diferencia? ¿A qué instancias podemos ir en cada uno? En principio, tenemos que tener en cuenta que la defensa pública del área de asistencia legal y víctimas brinda una atención no solamente, digamos, a la madre, también al niño adolescente, a las personas embarazadas, a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ante un hecho, por ejemplo, de violencia familiar, el defensor público de víctimas interpone las denuncias correspondientes. Tratándose de materias del área de derecho de familia, contamos con el Servicio de Defensa Pública de Asistencia Legal. Ahora, nuestro ámbito de trabajo, si bien es cierto, es en el terreno judicial, el Poder Judicial es el órgano que administra justicia. Los defensores públicos somos los profesionales que brindamos el patrocinio legal al usuario precisamente para el acceso a la justicia, ¿no? Para que no se encuentre en estado de indefensión. Porque ¿qué pasa muchas veces? La realidad es que muchos usuarios, muchos ciudadanos no cuentan con los medios económicos para contar con un abogado particular y recurren a nuestros servicios. Y precisamente nosotros somos el medio, somos los profesionales que brindamos este servicio legal completamente gratuito. Correcto, doctora. Entonces podríamos, cuando usted señala administrar justicia, es que entonces el Poder Judicial es el que decide y la defensa pública podríamos, ¿se les conoce como abogados de oficio o no? ¿Eso es un mito o no? Bueno, efectivamente, hace muchos años atrás, la denominación era pues defensores de oficio, ¿no? Pero hoy por hoy ya no existe defensores de oficio, lo que existe son defensores públicos porque somos una entidad ajena al Poder Judicial. Muchas veces se nos confunde, Eso ¿no? justo le quería Se nos consultar. confunde y le explicamos al usuario que los defensores públicos somos un staff de profesionales que brindamos este servicio legal gratuito y dependemos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Correcto, doctora, muchas gracias por las precisiones. Y ahora vamos también con las preguntitas del chat. Y no sin antes también, doctora, consultarle acerca de su labor como defensora pública para que las personas que nos están viendo también puedan conocerla. ¿Qué representa para usted estar en la defensa pública? ¿Cuál es su motivación todos los días? Porque detrás de una institución somos peruanos que venimos trabajando por el país. ¿Cómo aborda esta motivación usted? Los defensores públicos que nos encontramos ubicados a nivel nacional trabajamos por vocación. Este es el primer requisito para ser defensor público. Trabajar por vocación porque nuestros usuarios son usuarios generalmente madres gestantes, personas con discapacidad, niños y adolescentes, personas en situación de vulnerabilidad o personas en situación de extrema pobreza. He ahí nuestros usuarios a donde nos debemos, ¿no? Y el servicio está a disposición de esta población vulnerable. De tal manera que los defensores públicos no solamente estamos en los escritorios haciendo una demanda, estamos recorriendo los tribunales en todas las instancias, policial y judicial, defendiendo a nuestros usuarios para este acceso a la justicia. Y eso es importante, doctora, señalar. Y continuamos con nuestra edición, no sin antes haber hecho este paréntesis interesante para que también quienes nos acompañan puedan conocer más de la defensa pública. Hoy día estamos en el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hablando acerca de régimen de visitas y pensión de alimentos. Continuemos con las preguntitas. Catherine nos dice, yo presenté mi primera ejecución de acta de conciliación y me archivaron. ¿Qué puedo realizar allí? Habría que desarchivar los actuados. Es verdad que el Poder Judicial, los juzgados, tienen la potestad de que en caso de que un expediente transcurrido 4 meses no está paralizado, se archiva provisionalmente. No es definitivo, es provisional. Entonces lo que tenemos que hacer es solicitar el desarchivamiento e impulsar el proceso. En este caso, formular la propuesta de liquidación del periodo correspondiente. Ujú. Y doctora, aquí Oscar también nos está dejando una preguntita interesante que es, mi abuelo es peruano de 1931, pero no tiene certificado de nacimiento ni bautizo y falleció. ¿Cómo puedo accionar ahí para hacer el nexo familiar? El abuelo es extranjero peruano. Peruano. No tiene certificado de nacimiento ni de bautizo y falleció. ¿Cómo se puede probar esa afiliación? Claro. La ley es clara. La ley pide un documento que acredite el entroncamiento familiar y esto se da con el acta de nacimiento. Habría que ver, en todo caso, hacer un trámite de repente para la inscripción de este nacimiento, pero sería otra acción judicial. Correcto, doctora, continuamos con las preguntitas. Nos dice Cassandra, ¿un padre que incumple el régimen de visitas puede pedir la tenencia? Así es. El padre, hay que tener en cuenta, ¿no? El incumplimiento, el padre que incumple el régimen de visitas. No, definitivamente no. Le he escuchado mal. El padre que incumple el régimen de visitas, ¿no? No puede pedir una tenencia. ¿Por qué? Porque desde ya está incumpliendo con este derecho que le corresponde, si bien es cierto, ¿no? Al niño, porque es el derecho del niño a ser visitado, y el padre no lo cumple, en todo caso, lo que tiene que hacer también la madre, ver cuál es la situación en concreto. Ahora, si la madre tiene la tenencia, se entiende que es una tenencia de hecho, y si no lo tuviera sería una tenencia de repente exclusiva. En todo caso, habría que ver de acuerdo a las circunstancias, pero el padre, básicamente el padre que no cumple el régimen de visitas, no podría definitivamente pedir una tenencia, porque desde ya no está manteniendo el vínculo con el padre, con el hijo o con el niño, niña o adolescente, porque lo importante es mantener el vínculo. Correcto, doctora, y esto me lleva a preguntarle, en todo caso, los padres que no pagan pensión de alimentos, entonces a ellos se les puede restringir unilateralmente las visitas. La norma no lo establece como tal, pero sí, habría que ver de acuerdo a la situación. No es una condición, no es una condición, porque tengas en cuenta que el régimen de visitas es el derecho del menor a ser visitado por el padre, ¿no? Muchas veces los padres asumen como un derecho exclusivo, ¿no? De que ellos quieren hacer su régimen solicitar su régimen de visitas, pero sin embargo no están cumpliendo con la obligación alimentaria. Si bien es cierto, no es un requisito, pero es recomendable que el padre, ¿no? Si quiere visitar a su hijo,
cumpla con su rol de proveer con los alimentos y estar al día con la pensión de alimentos. Pero no se podría unilateralmente Restringir. cortarle, restringirle la visitas al hijo. Si el padre está incumpliendo lo que tiene que hacer la madre, en primer lugar, iniciar su demanda de alimento y ya para que corran los devengados. Correcto, doctora. Aquí Rosalía nos pregunta, si el padre no tiene trabajo ni nada, ¿cómo hago la demanda? Si el padre no tiene trabajo, habría que ver las circunstancias. Muchas veces el juzgado oficia a las autoridades, como al Ministerio de Trabajo, ¿no? A entidades para ver si se encuentran o cuentan con un trabajo, pero es necesario en principio que la parte que va a demandar proporcione toda la información y la documentación para plantear la demanda de alimentos. En caso de que sea una persona que tenga un trabajo informal, eso no lo hace precario económicamente, porque ya hay senda jurisprudencia al respecto, donde nos dice que en caso de que se trate una persona demandada, que no cuenta pues con ingresos fijos o no se encuentra en Como con un planilla, contrato fijo. o sea independiente, un mil oficios, una persona informal, se toma en cuenta como referencia el sueldo mínimo vital o la remuneración mínima vital que actualmente es de 1.025 soles. Se asume entonces que tiene Así es, hay un monto o una referencia que toma el juez, porque eso no puede ser una excusa para desligarse de su obligación alimentaria, porque hay que tener en cuenta el interés superior del niño. Correcto, doctora. Entonces nos estamos quedando 10 minutitos más en esta edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y vamos a seguir respondiendo a las preguntitas que nos están enviando. Yobi nos dice, a mi niña no la llama ni pregunta por su hija y cuando la ve solo la hace sentir mal. ¿Qué puedo hacer allí? Si hay un tipo de afectación psicológica, podría interponer una denuncia por violencia psicológica, si hubiera una situación, ¿no? En este caso, pues, esto sería, pues, ante un juzgado de familia, ¿no? Habría que ver si este padre, lejos de en esos contactos o de visitas, de repente, pues, le habla mal, la humilla, la niña no se siente bien, afecta psicológicamente o emocionalmente, no tendría sentido permitirle la visitas. Si se produce una afectación psicológica, repito, podría interponerse una denuncia por maltrato psicológico y esta niña sea evaluada, ¿no? Hay una ficha de evaluación de riesgo para determinar si hay una afectación y de tal manera provisionalmente restringir esas visitas. Y con la restricción de visitas no implica una exoneración del pago de pensión de alimentos. Por supuesto, la pensión de alimentos, independientemente, es la obligación del padre, eso no lo exonera o no lo restringe. Correcto. Entonces hoy día vemos que esto no está tan relacionado una cosa con la otra porque ambos son derechos del niño. En efecto. Correcto, doctora. Entonces, Erroar nos pregunta, ¿para demandar la adopción se necesita que el padre biológico del menor dé su consentimiento? Ahora, la demanda de adopción es una acción legal en la cual tiene que haber un estado de prohijamiento, ¿no? Ahora, si existe un padre biológico, ¿no? Tendría que dar efectivamente su consentimiento de alguna manera, pero habría que ver también otras circunstancias. De repente este padre biológico es un padre ausente, entiendo yo que puede ser esa la circunstancia, está demandado por alimentos, de repente hay violencia y otras circunstancias, tendría que intervenir también el padre donde prácticamente pierda su patria potestad, porque una adopción implica eso, la pérdida de la patria potestad del padre, en este caso biológico, para que a través de la acción judicial de adopción, una tercera persona, ¿no? asuma ese rol. Entonces, para la interposición de esta demanda, ¿tendrían que considerar el testimonio del padre biológico? El consentimiento. Si se tiene la opción, Así es, recomendado. pero tiene que ser notificado. Eso Tiene sí, que de ser todas maneras notificado. notificado. Así es, y con los medios probatorios que justifiquen, porque de por medio pues hay un vínculo, me refiero al documento, ¿no? O sea, un vínculo biológico, porque hay un padre que está, digamos, debidamente consignado en acta de conciliación. Entonces también el padre tendría que ser notificado de esta acción judicial en caso
se dé una demanda de este tipo, ¿no? Correcto, entonces esperamos haber absuelto la duda y si no, por favor, no duden en escribirnos. Lucrecia nos dice, en el caso de los niños con discapacidad, ¿su pensión es de por vida o termina a los 18? En los casos de discapacidad, la pensión es de por vida. Hay que tener en cuenta el estado de necesidad, que hace un momento he comentado. Si el estado de necesidad persiste, puede ir más allá de los 28 años. Ujú. Y que nos señalaba el tema de la discapacidad y 28 años hasta lo que son estudios satisfactorios. ¿Qué podemos entender por estudios satisfactorios, doctora? Estudios satisfactorios está referido que el alimentista tenga notas aceptables, ¿no? Que esto se puede ver a través de los reportes de notas de la universidad, que perfectamente a solicitud del demandado o si lo solicita también el juez de oficio, la entidad educativa, universitaria, instituto, puede mandar esta información y corroborar, porque ha habido casos donde si el alimentista está jalado en notas, repite de repente continuamente, podría darse una situación de exoneración. Así es. Correcto, doctora. Aventura nos pregunta, la madre de mi hijo no trabaja, ¿puedo pedir la tenencia exclusiva? Esto no tiene que ver el tema que si trabaja o no trabaja. La tenencia exclusiva básicamente está referida a que uno de los padres pueda ejercer el cuidado y las atenciones del niño, en tanto que al otro progenitor, padre o madre, le corresponde un régimen de visitas. Entonces, el que mejor garantice un estilo de vida o un estado digamos, de bienestar para su hijo es el que va a tener o tiene el derecho para ejercer la tenencia. O sea, aquí prima siempre el interés superior del niño. O sea, no puede anteponerse el interés de los padres, sino el interés superior del niño por encima de los intereses de terceros. Correcto, doctora, y nos estamos quedando un par de minutos más y por eso vamos a avanzar un poco más rapidito con las preguntas para poder absorber lo que nos comentan. Melanie nos dice, el papá de mi hijo solo me pasa 300 soles mensuales, pero él gana 2.000. ¿Qué puedo hacer allí? Evidentemente se puede iniciar una demanda de aumento de alimentos toda vez que los ingresos y la capacidad económica del demandado se pueden demostrar en juicio y de tal manera que se incrementa esta pensión de alimentos en beneficio del niño. Correcto, doctora. ¿Y nos podría comentar brevemente cómo funciona solicitar los montos de vengados? ¿Desde qué momento cuenta? La norma es bien específica. La pensión de alimentos corre desde el día siguiente de la notificación de la demanda, ¿no? Se establece por periodo. De tal manera que es recurrente también, ya han llegado a nuestras oficinas, reclamar de vengados por los años en los cuales nunca se hizo ninguna demanda. Entonces no es retroactivo, ¿no? Corre desde la notificación de la demanda. Por ejemplo, si yo recién demandé a los 16 años, no puedo solicitar todo lo anterior. No se puede solicitar los años anteriores, porque se presume que en esos años anteriores el padre ha estado cumpliendo con la pensión. A través de la demanda, el juez toma conocimiento del reclamo de pensión de alimentos y, por tanto, no es retroactivo la pensión de alimentos. Doctora, Yerso nos comenta, la madre de mi hija no quiere llegar a una conciliación. ¿Qué puedo hacer para poder ver a mi hija? Evidentemente, agotada la vía conciliatoria, acudir a la vía judicial solicitando este régimen de visitas, que puede ser con externamiento o sin externamiento. Va a depender de las circunstancias, la edad del menor, entre otros aspectos. Correcto, doctora. Continuamos con las preguntitas. Nos están consultando dónde pueden acudir los ciudadanos para hacer consultas de asesoría legal gratuita de defensa pública. Tenemos nuestra línea gratuita, el Fono Alegra, el 1884, donde gustosamente se le va a brindar una orientación legal gratuita y se le va a derivar con un defensor cercano a su domicilio. Asimismo, contamos con nuestra página web, donde podrá conocer también la ubicación de todas nuestras sedes para la atención de manera presencial. Nuestra página web es www.minjus.gov.p/defensa pública. Y gustoso lo atenderemos en nuestras oficinas. Doctora, ¿los vengados se tienen que hacer con un abogado? Es recomendable, es recomendable. Si bien es cierto, también se dice que no se requiere abogado para presentar los escritos de cualquier tipo. Sin embargo, es necesario contar con la orientación y el patrocinio de un abogado, toda vez que
los devengados se tienen que calcular con los respectivos intereses legales. Entonces hay que hacer pedidos específicos que son amparándonos en las normas legales pertinentes y por tanto requieren de un abogado. Vamos con la preguntita rápidamente de Catherine Su. Si el padre ya tiene proceso de alimentos, pero por palabra y en visitas no cumple, ¿qué hago ahí? En este caso, si ya tiene un proceso de alimentos, habría que ver si ya cuenta con una sentencia. De existir una sentencia, se tiene que pedir la liquidación de pensiones alimenticias devengadas con los respectivos intereses legales, de tal manera que dicha liquidación en su momento sea aprobada y requerida al obligado para el pago de dicha obligación, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento sea denunciado penalmente por el delito de omisión de asistencia familiar. Correcto, doctora. Y yendo ya casi a las últimas preguntitas. Angélica nos dice, el niño tiene derecho de pasar tiempo con el papá, pero lo ve cuando quiere. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se puede exigir al padre que cumpla sí o sí su régimen de visitas? El régimen de visitas es el derecho del niño, en efecto. El padre que realmente quiera cumplir o tenga esa intención que le nazca, ¿no? Visitar a su hijo, obviamente tiene que darse en circunstancias óptimas, porque no tendría sentido ilusionarlo a un niño y decirle voy a visitar y no cumple, ¿no? Con estas visitas, le estaría lastimando. Entonces, el derecho del niño a ser visitado también tiene que ir de la mano con el bienestar del menor. Correcto, doctora. Abigail nos dice, tengo mi caso en el Centro de Emergencia Mujer, pero cuando este pasó a lo penal me dijeron que consigo un abogado penalista. En ese caso, ¿podría contactarse Abigail con la defensa pública para asesoría? Así es. Defensa Pública cuenta con el servicio del área de víctimas, en las cuales cualquier usuaria que ha sido víctima por parte de su agresor, puede ser víctima de cualquier delito o de violencia física, psicológica, en cualquiera de sus formas, puede acudir con nuestros servicios porque nosotros como entidad del Estado también estamos prestos a dar todo ese patrocinio legal a esa víctima en los casos que he mencionado. Doctora, y también comentarle a las personas que nos están acompañando, nos encontramos todos los jueves en este horario de TikTok resolviendo dudas de diversos temas. Hoy día hemos estado conversando acerca de régimen de visitas y pensión de alimentos. Y llegando casi al final de nuestro programa, doctora, ¿le gustaría brindar alguna reflexión final de todo lo que hemos venido conversando, los puntos básicos que tendrían que conocer acerca de este tema? Antes de despedirme, quiero invocar a la población que no duden en contactarse con la defensa pública ante cualquier duda legal, cualquier consulta o requieran de patrocinio legal de cualquiera de nuestros servicios. Recuerden que tenemos el servicio de asistencia legal, el servicio del área de víctimas y también tenemos el servicio de asistencia legal, pero en el área penal. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene trabajando constantemente para acercar sus servicios a la población. Y es así que los defensores públicos venimos prestando arduamente esta atención legal gratuita en beneficio de la población. Lo que se busca es que el usuario, el acceso a la justicia y que este usuario no se encuentre en estado de indefensión. Y es ahí nuestra población objetivo, brindar este servicio legal gratuito a toda la población. Muchas gracias, doctora, por las precisiones y vamos a recorrer los canales de contacto y vamos a hacer una preguntita de IAPA antes de irnos, doctora, de la IAPA, que es, ¿los procesos de régimen de visitas tienen que ser notarial o de manera verbal? Los procesos de régimen de visitas, hay dos vías específicas. La vía extrajudicial, esto es que el régimen de visitas se puede acordar en un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante la DEMUNAS, en las cuales de manera conjunta, si hay disposición de los padres, establecer este régimen de visitas, repito, que puede ser con externamiento o sin externamiento del menor. De tal manera que esta acta de conciliación tiene valor legal y en caso de incumplimiento se puede ejecutar. La otra vía es la vía judicial, en la cual se puede solicitar a través de una demanda este régimen de visitas. El juez competente es el juez de familia especializado del lugar donde se encuentra el menor a quien se va a visitar. Para ello, los defensores públicos, claro está, pueden acudir a nuestros servicios si se da esta situación. Nosotros gustosos vamos a apoyarlas, brindar este servicio legal, que precisamente está este servicio a disposición de ustedes para
entablar la demanda respectiva de acuerdo a la situación del caso. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con ello culminamos el programa de esta semana, no sin antes recordarles los canales de comunicación de la Defensa Pública, que coloca a disposición la línea gratuita Fono Alegra 1884, número totalmente gratuito a nivel nacional. Y por supuesto también, si usted necesita asistencia legal gratuita, puede apersonarse de manera directa a las sedes a nivel nacional que tenemos, ingresando a www.gov.p/defensa pública. Nuevamente, www.gov.p/defensa pública y el número 1884 para poder comunicarse con Defensa Pública. Asimismo, colocamos a disposición nuestra bandeja de Facebook de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para poder trasladar en todo caso las consultas que tengan. Me despido y por supuesto los invito a la próxima edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nos vemos el próximo jueves aquí en TikTok a las 10 de la mañana. Nos vemos.